noches, nos da mucho gusto saludarlos aquí en su programa de Odontología y mucho más. Este día 18 de abril, jueves 18 de abril, cuando son las 8 de la noche con 11 minutos, entramos 11 minutos atrasados, aquí algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estamos? Bien, mano, tenemos aquí al doctor Pepe Rojas, José Rojas Vega, que nos ha hecho favor de estar con nosotros. La semana pasada él estuvo al frente con la profesora Mili Peña. Mili Peña, que estuvieron hablando sobre lo de fisicoculturismo y el deporte en la edad de mayor, ¿no? Los adultos mayores, estuvo muy interesante. Véanlo, amigos, la verdad está muy interesante ese programa. Y se van a dar cuenta pues, de la importancia que tiene el deporte, cosa que fue muy interesante. El día de hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar de algunas consideraciones específicas. Vamos a abrir nosotros por acá nuestro PDF, mientras también nos hace favor Diana de abrir el nuestro. Y vámonos con la pura imagen del PDF ya. Salimos de cuadro nosotros y nos vamos a ir directamente con la imagen del PDF para darle importancia al tema. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico diferencial. Es un tema que vamos a platicar. Un tema interesante de cómo valoramos el diagnóstico clínico, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico presuncional. Y a medida que va a pasar el programa, tanto el doctor Rojas como yo vamos a ir compartiendo algunas experiencias de esta presentación, que pues prácticamente es parte de lo mucho que vamos a ver el próximo 26 de abril, donde tenemos el Seminario Internacional de Diagnóstico y Tratamientos Miofuncionales Posturales, en vía presencial, vía online. Ya hay prácticamente casi se llenó el cupo. Me estaba diciendo la doctora Rosa María Alvarado, la presidenta de Mocoa, que nos manda a saludar como siempre, que quedan ya pocos lugares. Si están interesados en compartir, creo que hay como unos 3 o 4 lugares. Sí, que se inscriban pronto porque se están agotando los lugares, ¿verdad? No hay mucho espacio, pero sí está interesante. Va a ser en la Casa Club del Académico. Entonces todavía hay lugares, amigos, si quieren dirigirse directamente a Medical Training con la doctora Rosa María Alvarado, que también es presidenta de la MOCUAC. La MOCUAC está apoyando el evento de forma moral. Y el Colegio Mexicano de Estomatología Institucional, saludamos a Marco Antonio Martínez Quesada. Él está dando el aval de 8 horas crédito de este evento, que durará de las 9 de la mañana a las 7 de la noche en la Casa Club del Académico, acá en la Ciudad Universitaria, con 8 horas curriculares. No, perfecto, Arturo, está muy bien. Pero Arturo, antes de que empecemos el tema, ¿no? Subiste una nota muy buena mañana, en donde mañana se cumplen 109 años de la Escuela de Odontología, ¿sí? Tú ya eres un perito en la historia de la odontología. Es una nota que subiste, es muy agradable, muy bonito. Muchas veces somos odontólogos y no sabemos exactamente el tiempo de nuestra escuela, cuántos años cumple, por qué se llama ahora Facultad de Odontología, antes cómo se llamaba, dónde estaba ubicada, quiénes fueron sus pioneros, en qué época empezó, ¿verdad? Es algo muy bonito que me gustaría que compartieras con nosotros, esa sapiencia de la historia que te has metido, que te apasiona, ¿sí? Que como siempre toda la historia te apasiona y no podrías dejar de ser que la escuela de odontología tuviera historia en ti, pudieras revocar esas remembranzas, ¿no? Remembranzas de cómo se fue formando. Bueno, pues aquí vamos a dejar también al profesor. Vamos a entrar a la nota, si me lo permites. Vamos a entrar a la nota de Facebook. En Facebook ustedes pueden, en la página de la Mocoag UNAM, subimos una pequeña remembranza que le voy a pedir de favor al doctor Rojas nos haga el honor de expresar esta nota, de compartirla con ustedes. Esta nota fue subida en Facebook. Si gustan ustedes, vamos a ella. Porque, bueno, pues sí, efectivamente nuestra
nuestra facultad de odontología cumple el día de mañana, ¿cuántos? 109 años. 109 años. Entonces, estos 109 años para nosotros pues son muy importantes porque nos acercamos realmente al un desarrollo muy importante de la odontología mexicana, y se inicia allá por los años de 1900, ahorita lo va a leer Pepe, no me adelantaría la nota, para que entonces él nos haga favor de platicarnos un poquito de estos, un dato interesante que yo creo que a todos ustedes les va a gustar. Lo subimos anoche como un homenaje, obviamente, a nuestra querida Facultad de Odontología, en este tiempo en donde se cumplen pues un buen tiempo ya de actividades. Aquí vamos a ver la nota, no sé si puedas alcanzar a verla, yo creo que sí, ¿no? Si tienes tus lentes, quieres acercarte. Aquí me acerco un poco, Arturo. Entonces aquí la nota fue sacada en el Facebook, y le vamos a pedir aquí al doctor José Rojas que nos haga favor de leerla, y al final pues hacemos un pequeño comentario, ¿no? ¿Cómo no, Arturo? Bueno, pues vamos a hacer una difusión de Amocuá que nos informa, recordando una fecha histórica de la odontología mexicana del 19 de abril de 1904. Como tú dices, vamos a cumplir 109 años. Mañana vamos a estar de manteles largos, Arturo. Se inaugura con una emotiva ceremonia el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, primer centro oficial para la enseñanza de la odontología en México. Un año antes, el 10 de julio de 1903, se dieron el nombramiento otorgados por el presidente de la República, general Porfirio Díaz Morí, a través de la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Institución Pública para los profesores que impartirían en el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, los cuales se harían efectivos a partir del 1 de enero de 1904. La planta docente fue integrada por los siguientes profesores: Dr. Ricardo Crombe como director, Dr. José J. Rojo Cuellar como profesor de metalurgia dental y prótesis, coronas y puentes. Dr. Ricardo Figueroa ocupó el campo de secretario y profesor de operaciones dentales y materias médicas. Dr. Alfredo Reguera se le asignó como profesor de patología y terapéutica dental. Dr. Juan Falero, de origen cubano, se le asignó la cátedra de demostrador de operaciones dentales. Dr. Teófilo Valdés, la cátedra de demostración de prótesis dental. Fotos anexas de los primeros profesores tomadas del Internet, del archivo de la UNAM. Los cursos se iniciaron en el mes de enero de 1904 con solamente 3 alumnos, que fueron Ernesto Acuña, Miguel Pavia y Pedro Alemán. Felicidades a todos y a todos los profesores, a todas y a todos los profesores, estudiantes, trabajadores y egresados de la Facultad de Odontología de la UNAM, por 109 años de haberse iniciado la enseñanza de la odontología mexicana en el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental. Fíjate cómo se llamaba, Consultorio Nacional de la Enseñanza Dental en aquella época. Fuente: Díaz de Curí, Marta Victoria, El nacimiento de una profesión, la odontología en el siglo XIX, editado por el Fondo de la Cultura Económica, primera edición 1994, segunda edición
2002. Este libro se cataloga como una obra que forma parte del programa editorial de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las fuentes bibliográficas para los contenidos retrospectivos, históricos y de recopilación documental de este libro se localizan en el Archivo Histórico de la Facultad de Odontología, Centro de Estudio sobre la Universidad, CESUS y Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de Salud de México. Se citan 78 referencias bibliográficas entre libros y artículos, sobresaliendo aquellos que fueron publicados por médicos y dentistas, pioneros en la escritura histórica relacionada con la génesis del arte dental y contemporáneos del siglo XIX, como el doctor Francisco de Asís Flores y Troncoso, doctor Alfonso María Brito, el doctor José J. Rojo Cuellar, las fuentes de otros autores como el doctor Samuel Fastlich, el doctor Ángel Cimbrón Paz, el doctor José Sanfilippo y Borras, la doctora Clementina Díaz de y Ovaldo, entre otras sustancialmente importantes en este libro, así como la información recopilada en forma de entrevista a dentistas e interesados y relacionados con el estudio de la historia de la odontología, como el doctor José Sanfilippo Borras y el doctor Víctor Esponda Gaxiola, doctor Luis Enrique Ocelli, doctor Juan Salinas Falero, maestro Eduardo Sánchez Vega, familia Viniegra, Chorné, actualmente la cirujana dentista historiadora, la maestra Marta Díaz de Curi, tiene asignada la jefatura del Departamento de Historia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuentes: Alvarado Rosano Arturo, Los primeros 100 años de la odontología mexicana, Periódico Milenio de Tabasco, Año 1, número 327, Villahermosa, Tabasco, 18 de abril del 2004. Fuente, son las fotografías que vienen en el archivo, que se las vamos a mostrar, o que si entran al Facebook pues las van a poder ver. Ahí van a estar en algunas fotos. Y bueno, finalmente la intención de esta nota es que sea un homenaje a la Facultad de Odontología de la UNAM, nuestra facultad, querida facultad, donde todos los profesores, todos mis compañeros profesores, los compañeros alumnos, trabajadores, dirigidos por nuestro señor director José Arturo Fernández Pedrero, quien saludamos con mucho cariño, con mucho respeto, y a cada uno de los profesores y amigos, pues muchas felicidades por los 109 años el día de mañana. Este es un pequeño homenaje, una remembranza al trabajo de muchas personas, en este caso el trabajo que se ha venido haciendo a través del tiempo en la recopilación histórica de la odontología. Pues aquí tenemos también que recordar mucho el trabajo que hizo Dorita Rodríguez de Pinzón, quien fue nombrada cronista histórica de la Facultad de Odontología. A ella le debemos un trabajo muy interesante de la recopilación del archivo histórico de la facultad. Se abocó durante muchos años a estar recopilando de allá del sótano de la facultad, de rescatar todos esos documentos históricos que con mucho amor los fue limpiando, los fue poniendo en orden. Y tenemos un archivo histórico muy bonito, gracias también al trabajo que hizo Dorita, muy pasional. Ella estuvo a cargo también de un departamento muy importante en el CESU, en el Centro Histórico de Estudios a la Universidad, en el Centro de Estudios a la Universidad.
Con ella tuve la oportunidad de estar 10 años muy cercano a ella. Tuve acceso a mucha información, por eso es que me apasionó todo el aspecto de la historia. Ella me indujo muchísimo a esto. En su momento también, obviamente, pues el trabajo que ha hecho la doctora Curie al hacer toda esta recopilación histórica de archivos, también de informaciones, como lo estamos diciendo aquí, pues honor a quien honor merece. Y hay que considerar también el trabajo de la doctora Clementina Díaz de Obando, quien fuera la cronista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella murió también ya. Actualmente, pues el trabajo también decimos del doctor Samuel Fasli, que fue todo un personaje, papá de Jorge Fasli, doctorcista, que saludamos con mucho respeto. El maestro Samuel Fasli fue considerado uno de los apasionados historiadores también de la odontología prehispánica. Junto con Antonio Caso hizo muchas investigaciones, eso muchas veces la gente no lo sabe. El doctor Ángel Cimbrón Paz, que es el padre del doctor Ángel Cimbrón Levi, quien fuera director de la Facultad de Ontología, también señor director, lo saludamos con mucho cariño y lo vamos a invitar a que venga a platicar un poco de esto, de su libro. Ellos tienen junto con la doctora Mireya Fengon un libro sobre la historia, los vamos a invitar. Y bueno, José Sanfilippo y Borrás, nuestro querido amigo Pepe, te saludamos con mucho cariño. Él es miembro honorario nacional de la MOCUAC también. Ha estado con nosotros aquí, inclusive el programa lo vamos a invitar a que podamos repetir aquellos. Él fue el padrino del primer programa, entonces lo vamos a invitar otra vez a Pepe. Todo un personaje en el estudio de la historia de la medicina y la odontología. Actualmente él está en el posgrado, está dirigiendo por ahí un caso de posgrado a nivel histórico en medicina. Y bueno, pues cada uno de todos estos profesores que se han abocado al trabajo histórico de nuestra facultad, son 109 años, felicidades. Y pues sin más, seguimos en las siguientes notas, y las siguientes notas pues serán ahora el tema en sí, ¿no? No, Arturo, también, aparte de agradecer a todas estas personas que han formado el archivo histórico y que lo han podido sacar a la luz, ¿sí? Yo te agradezco personalmente, ¿no? Porque, como lo decía al principio, pocas son las personas que sabemos la historia de la Facultad de Odontología. Te lo agradezco por haber subido este pequeño y gran homenaje que le das a la facultad, ¿sí? Pues sin esto muchas personas no sabríamos que vamos a cumplir el día de mañana 109 años y que los odontólogos estamos de manteles largos. Sí, pues ya que estamos ahí, Diana, puedes poner las fotografías, por favor, del PDF donde vienen los pioneros, que eso va a ser algo importante ya que estamos en el aspecto histórico. Y en esta fotografía no es la del PDF. Ahí. Ok, entonces ¿está? Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, en la parte superior izquierda estamos viendo los personajes que serían, los vamos a ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos primero abajo al centro, está el doctor Ricardo Cormbé, que fue nombrado director del Consultorio Nacional de Medicina Central. A su izquierda de él, sentado, con la mano así como en Napoleón, es Juan Falero, él era cubano, y fue uno de los profesores que iniciaron este proyecto. Del lado derecho del doctor Ricardo Crombé está el doctor Alfredo Reguera, de la Reguera. Arriba, atrás y atrás de Alfredo de la Reguera está José J. Rojo Cuellar. José J. Rojo Cuellar es considerado el primer ortodoncista. Él se fue a estudiar en 1904, el mismo año en que se inauguró el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental. Se fue a estudiar con Edward Angle, padre de la ortodoncia moderna, y fue a tomar el curso. Cuando él regresa ya llega como ortodoncista, con título ortodoncista, y a él le debemos realmente que tengamos ortodoncia en la Facultad de Odontología de la UNAM. Es poder decir que es el padre de la ortodoncia mexicana, José J. Rojo Cuellar. Al centro, básicamente, tenemos nosotros también a otro de los grandes profesores. Él sería Teófilo Valdés, si mal no me equivoco,
y al lado de él, a la izquierda, no, al centro es, perdón, al centro me parece que es Ricardo Figueroa y el que está en el extremo es Teófilo Valdés, ¿no? Si es que no me equivoco. Pero bueno, esos son 6 personajes y 3 alumnos. Entonces un gran homenaje a ellos por tenernos aquí, siendo parte del trabajo de la odontología mexicana, y también un homenaje a la primera ortodoncista mexicana, Clara Berrosas, de Teapa, Tabasco, quien ella en el año de 1910 se va a España y fue considerada la mejor ortodoncista en España. Y los españoles se la querían adjudicar como de ellos, y cosa de que no, ella es mexicana, de Teapa, Tabasco. Ahí hay un artículo que salió que era la mejor ortodoncista en España, pero nunca dijeron que era mexicana, y ella es mexicana. Así es. Así que gracias, felicidades. Muchas felicidades a la facultad, a todo este proyecto, el mejor proyecto que hemos tenido, y también extendemos obviamente a todos los odontólogos de una u otra manera en México tienen que ver con este Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, ya que en la Facultad de Odontología, la antes Escuela Nacional de Odontología, de ahí parten todas las escuelas. O sea, de ahí surgieron todos los maestros que formaron Unitec, la WIC, la Intercontinental, la Militar. O sea, la mayoría de las escuelas que se han formado facultades le deben a la Facultad de Odontología. De ahí también felicitamos a nuestras hermanas Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales León, que son los campus, porque la odontología en la UNAM somos 4, Facultad de Odontología, que es la madre, la más antigua, pero también tenemos otras facultades como son Iztacala, con sus 38 años ya casi, sí. Zaragoza 37 por ahí, y el ENEO, que la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de León, que tiene 2 años me parece, va para ahí, ¿no? Entonces todos, cada uno de los odontólogos en México, algo tenemos que ver con la Facultad de Odontología de la UNAM. Y sentamos orgullosamente universitarios. UNAM, así es. Bueno, pues entonces nos vamos de lleno cuando son las 8 de la noche con 33 minutos. Tenemos media hora para platicar, ¿eh? Para platicar. Entonces vamos a vámonos rápido. Con el PDF directo. Y ahí la dejamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de diagnóstico diferencial, diagnóstico presuncional, disfunciones, anomalías y la relación que tiene con el crecimiento y desarrollo corporal y craneofacial. ¿No? Esta es una presentación la cual suplicamos a todos ustedes, se proporciona solamente para el programa Ontología y mucho más, con el fin de tener el copyright, la protección del mismo, de lo mismo, ¿no? Bueno, claro. Al hablar de diagnóstico diferencial no es más que hablar, obviamente, la que sigue, Diana, la que sigue. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial y presuncional de las disfunciones y anomalías, estamos hablando que el diagnóstico diferencial es eso, establecer diferencias, ¿no? Todo diagnóstico diferencial, según el doctor Mayoral, que de ahí tomamos mucho de él, se divide en análisis y síntesis. El análisis de las disfunciones y análisis de las anomalías. ¿Cuántas disfunciones? 9 y 5 anomalías, ¿no? De tal suerte que ahorita vamos a hacer una revisión de todas las disfunciones y todas las anomalías, partiendo del dibujo que estamos viendo de izquierda a derecha arriba. Pues tenemos disfunciones respiratorias, disfunciones posturales, disfunciones deglutivas, disfunciones foniátricas, tenemos disfunciones masticatorias, disfunciones visuales, disfunciones auditivas y las neuropsicológicas. Y de aquí nos dan 5 grupos de anomalías, ¿no? Que serían los músculos, que son los tejidos blandos, el esqueleto, que diríamos cráneo, maxilomandibular y cervicoidea, los dientes, las articulaciones temporomandibulares y finalmente las anomalías de la oclusión dental, ¿no? Entonces vamos a analizar nosotros la importancia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las disfunciones nutricionales, ¿no? ¿Qué importancia le damos entonces a la nutrición? Sí, no, pues desde que nacemos, ¿no? El niño pegado al pecho que empieza a mamar para que tenga un buen desarrollo, aparte la alimentación después del seno materno, al tener el niño una nutrición buena, de buena calidad, a tener un buen pecho materno, va a tener una
un buen crecimiento corporal, ¿sí? Y esto nos va a desencadenar una cadenita. Si no tenemos esa buena nutrición, vamos a tener problemas posturales, problemas respiratorios, deglutivos, fonación, masticación, visión, audición y neuropsicológicas, ¿sí? Respiratorios, como todos sabemos, ¿sí? Que el niño al mamar, ¿sí? Va a respirar por la nariz, el aire va a entrar con una presión, esa presión va a permitir que el maxilar se expanda, tenga un crecimiento adecuado. Al respirar bien va a tener también una deglución adecuada, puesto que la lengua se va a posicionar a nivel de las arrugas palatinas. Eso va a permitir, por decir, también tener una expansión y que los músculos bucinadores no contraigan a ese maxilar. Entonces, si se rompe ese eslabón o esa cadena, vamos a tener un problema de constricción del maxilar y también un problema de deglución, puesto que la lengua se va a posicionar en otra forma. Aspectos inclusive también de tipo inmunológico, recordemos el calostro, la importancia que tiene. Entonces vamos a hacer nada más una revisión hoy de todos los problemas que tenemos. Vamos a pasar a la siguiente. El segundo grupo de disfunciones que nosotros vamos a estar analizando el próximo día 26 de abril, y esto, como digo, es parte de lo que vamos a revisar el próximo seminario, y aparte es parte de lo que se va a estar viendo los cursos online que está dando el doctor Di Roca, y los presenciales que él vendrá a México en octubre. Ya tenemos el congreso del 3 al 5 de octubre y también viene a dar unos cursos el doctor Di Roca, no se lo pierdan. Ya empiezan a abrirse las inscripciones para estos cursos del profesor Di Roca, avalados por el Colegio Mexicano de Estomatología Institucional. El segundo, obviamente, pues es la postura, ¿no? La postura corporal y la postura craneofacial, que para nosotros va a ser la que sigue, por favor, muy importante, ¿no? Y tanto es así que nosotros vamos a dividir, ahí vemos algunas consideraciones. Si nos vamos hasta abajo, observaríamos la primera elipse, ¿no? La importancia que tienen los pies en la postura, la importancia que tiene la concordancia de las rodillas, la concordancia también de los huesos ilíacos, ¿sí? La inclinación o la buena relación que tengan esos huesos ilíacos, subiendo hacia las zonas claviculares, ¿sí? Y de aquí a lo que corresponde a la cabeza ósea, que sería el cuello, que sería el cráneo, que sería la cara. Todas estas consideraciones nos llevan a entender lo que es el sistema tónico postural. El doctor Di Roca habla del sistema tónico postural, y tomado del doctor Bricot y de todos los posturólogos europeos de los cuales él fue alumno, nosotros hoy entendemos cada vez más la importancia de este sistema tónico postural, que es un análisis que se hace a nivel estático y donde se tiene muy en cuenta los pies, se tiene muy en cuenta obviamente la boca y los ojos, porque ahí es donde tenemos grandes captores y grandes receptores. Entonces, el hacer un análisis de la postura corporal y saber identificar a través de la postura corporal lo que nosotros tenemos en la boca, eso es muy importante. Cómo saber que a través de los pies podemos identificar el problema de la boca, ¿no? Y cómo la relación entre los pies y los ojos se relaciona muchísimo, tanto en los aspectos hipotónicos o hipertónicos, como lo estamos viendo aquí en este niño con esta cabeza clavada hacia el lado izquierdo, en el centro, y cómo vemos las clavículas en las zonas claviculares, cómo se ve inclinado, y cómo los huesos ilíacos o la cadera se encuentra inclinada, y por supuesto los pies también tienen problemas. Entonces, todos estos problemas, que vamos a la siguiente diapositiva, nos llevan a hacer una reflexión. El diplomado internacional que estamos llevando sobre ortopedia craneofacial, sobre ortodoncia miofuncional postural, sobre rehabilitación neuroclusal de planas, sobre rehabilitación miofuncional postural de Di Roca, sobre los sistemas y aparatos de Myofunctional Research, y todo esto visto a través de la técnica híbrida amalgamada de su servidor, es una filosofía y una técnica, nos lleva a entender, lo platicamos el lunes que estudió ese diplomado, ¿verdad? Así es. La importancia de los huesos del esqueleto humano, ¿no? ¿Y qué me podrías decir de estas diapositivas que van a ir pasando, ¿no? Bueno, no,
Fíjate que muchas veces los odontólogos no ponen interés más que exactamente hablamos de boca, ¿no? Pero estás hablando de postura y te vas metiendo a este mundo y vas viendo la importancia que va teniendo, ¿no? Y el esqueleto humano es tan importante puesto que la postura va ligada exactamente a esa masa esquelética que es la que va a soportar a los músculos, y sabemos que tenemos 206 huesos, y que podemos llegar a tener 210 huesos con los huesos bomerianos. Algunos autores bornianos, perdón. Algunos autores dicen que tenemos 208 huesos. La mayoría de los huesos son pares, porque por lo regular tienen un miembro de cada lado, pero también tenemos los huesos impares como son las vértebras, el esternón, la mandíbula, el frontal, occipital, el vómer, etmoides, esfenoides y el yoides, perdón. Casi son huesos no están en los huesos largos ni cortos, sino en los huesos ¿cómo se llama? Tenemos prácticamente la intención de esta diapositiva en la que estamos viendo, como está diciendo Pepe, sería en que tenemos nosotros la clasificación de los huesos, que lo vamos a ver más tarde. Lo importante de esto sería que si vamos de abajo hacia arriba, lo primero que encontraremos en nuestros pies, después encontramos huesos largos, ¿no? En este caso sería la tibia y el peroné. Después tendríamos nuestras rótulas, que son las rodillas, hacia más arriba, hacia el fémur. Después tendríamos los huesos ilíacos, el coxis y el sacro, que serían vértebras finales, sería el coxis y luego el sacro. El coxis sería prácticamente la punta, luego vendría el sacro, y sobre ese se deposita la base de toda la columna vertebral. Esa columna vertebral con sus vértebras lumbares, dorsales, y luego en la parte de la cabeza del cuello las cervicales. Al parte medial, recordar que tenemos nuestro hueso esternón y ahí unido prácticamente a las costillas que pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. Y flotantes. A la vez tenemos las clavículas, que esas clavículas son muy importantes porque ahí son prácticamente el sostén de muchos huesos, de muchos músculos cutáneos, que se relacionan directamente con un huesecito que es el hueso yoides, que eso también lo veremos después en otras clases. Obviamente la escápula o el omóplato, ¿no? Que va también a dar este sostén para permitirnos obviamente tener el húmero en el brazo, y más abajo pues tener también nuestras articulaciones en los codos, y finalmente el cúbito y el radio, obviamente este cúbito y radio que se conecta hacia los huesos carpianos, ¿no? O a la mano en sí. En el pie veremos al rato cómo se clasifican, pero lo más importante de esto es que la constitución orgánica, a través de la osteología, conocer los huesos, nos permite entonces la siguiente, llegar al estudio de la osteología, que no es más que la rama de la anatomía que se encarga del estudio del esqueleto, ¿no? Y este esqueleto lo consideramos como el armazón del cuerpo humano, que nos va a servir no solamente de sostén, sino también nos va a servir obviamente de protección, ¿no? Nos sostiene, los pies sostienen prácticamente a los miembros inferiores, nuestra cadera sostiene básicamente a lo que viene siendo la zona de la columna también, esta columna sostiene en conjunto hacia la cabeza, elementos de protección como es el tórax, como son esas vértebras que van a proteger al corazón, van a proteger al hígado, van a proteger a estos elementos importantes que deben de ser cuidados también desde un punto de vista de vísceras internas, ¿no? Y todo esto nos lleva entonces a la siguiente diapositiva, que sería la osteología. Dice, es un aparato de locomoción, el esqueleto humano es un aparato de locomoción que permite entonces la movilización del ser humano, y esto es algo muy importante. Imagínense, nosotros en los pies tenemos 54 huesos.
para que esos 54 huesos tengan esa movilidad, esa flexibilidad y puedan sostener a toda la carga. Por eso es que es muy importante que ustedes no se dejen engordar. Hay que tener mucho cuidado, que la primera manifestación que tenemos de problemas también de postura y también de obesidad es en los pies, porque se hinchan esos pies. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los huesos sirven como palancas a los músculos, entonces para su funcionamiento, y sin esto no sería posible al ser humano desplazarse o mantenerse en una forma erecta, que es una de nuestras características. Características totalmente. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los huesos, que va a ser la siguiente diapositiva, nosotros los vamos a clasificar según su función, ¿no? Entonces en esto acá hablamos de sostén, puede ser de protección, con la cavidad craneal, la vertebral, la torácica y la pelviana, como un reservorio mineral, ¿no? Donde está el calcio, el fósforo y el magnesio, y obviamente como la formación de sangre, porque hay que recordar que nosotros tenemos la médula espinal y tenemos médula, entonces los huesos son realmente plásticos. Sí, totalmente. Y esos huesos pueden ser modelables o pueden ser agredidos y pueden ser mutilables también. Entonces, la importancia de conocer, como dice Testit en su libro, no podemos pasar a estudiar ninguna parte del cuerpo humano si no conocemos y recordamos los huesos. ¿Y qué importancia tiene la osteología? Si estamos hablando de posturología, si estamos hablando de la rehabilitación miofuncional postural de Roca y no entendemos lo que decían en el diplomado los alumnos, y no entendemos el conocimiento básico de nuestros propios huesos, pues entonces estaríamos realmente solamente dándole el diagnóstico clínico externo y no considerar la circunstancia de tipo interna, ¿no? Interna, sí. Los huesos vamos a clasificarlos en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos, en donde la longitud predomina sobre las dimensiones de grosor y anchura, van a presentar dos extremos, la epífisis y la diáfisis. Por ejemplo, tenemos al húmero, el fémur, radio y el cúbito. Sí, la que sigue, Diana. Sí, por ejemplo, aquí la diáfisis sería realmente el cuerpo y las epífisis serían los extremos. Los extremos. La que sigue. Los huesos cortos son huesos pequeños, generalmente en forma de cubos, tienen una longitud y grosor y anchura casi iguales entre sí. Tenemos los huesos del carpo o muñeca y los huesos del tarso o tobillo. Estos huesos cortos casi siempre se van a presentar tanto en los pies como en la muñeca o en las manos. ¿Sí? De hecho, tanto en las manos como en los pies tenemos nuestras falanges, tenemos nuestro carpo, nuestro metacarpo abajo. Entonces vamos a darle un estudio importante a todas estas consideraciones mientras vamos avanzando, ¿no? La que sigue, Diana. Sí, también tenemos los huesos planos, que son las costillas, esternón, el omóplato, parietales, frontal, pelvis, entre otros. Estos huesos planos siempre el ancho y el largo son predominantes sobre el grosor, ¿sí? Nos van a servir como las costillas para protección de lo que habíamos dicho, de todas nuestras vísceras, como es el corazón, hígado, pulmones. Es muy interesante, ¿sí? ¿no? Claro. Y de ahí pasaremos entonces a la clasificación de los huesos según su forma. Y aquí pues entraríamos ya en unos huesos irregulares, y los ejemplos más clásicos pues, puede ser el esfenoides, como estamos viendo ahí arriba. Los esfenoides con su cuerpo central, con sus alas mayores, sus alas menores, las apófisis pterigoides. Y asimismo abajo vemos el etmoides con su lámina perpendicular y con sus masas laterales. Hablando del etmoides, pues es el centro olfatorio por excelencia. Y hablando del esfenoides, pues para nosotros es fundamental relacionar la osteología con el crecimiento y desarrollo, puesto que estos huesos que están constituyendo básicamente son 2 de los 8 huesos del cráneo, que serían el frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Entonces tendríamos nosotros el etmoides por delante del esfenoides, y el etmoides siendo básicamente el centro olfatorio por excelencia, mientras que el esfenoides está lleno de conductos por donde pasan la mayoría de los pares craneales o de los nervios,
de las arterias, de las venas cerebrales y de corporales, que le van a dar la irrigación, la sensibilidad a todo el cuerpo. Entonces, la importancia de conocer estos huesos en su clasificación no solamente es por las formas, sino también recordar el aspecto anatómico funcional. Y en el diplomado estamos dándole mucho énfasis a esto y platicaremos mucho el próximo día 26. Los animamos a que se acerquen a recordar un poquito todos estos conceptos anatómicos. Además es un costo muy adecuado, ¿no? Se clasifican los huesos entonces de acuerdo a su localización, que esto es algo importante. Seguimos en la siguiente diapositiva, en donde vemos el esqueleto axial. Lo vamos a dividir en esqueleto axial, el cual está formado por los huesos del cráneo y cara, la columna vertebral y el tórax, y el esqueleto apendicular, que estaría formado por los huesos que serían los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? Así es como lo clasifican los anatomistas. Y llegaríamos básicamente a la siguiente diapositiva, donde dice los huesos del cuerpo humano. Aquí sí vamos a analizar cosas muy interesantes. Hicimos un dibujo aquí, que lo van a poder tener ustedes en internet. Pues es una clase de anatomía rápida, ¿no? Pero bueno, tenemos prácticamente con el número 1 lo que corresponde a los pies. Los pies se dividen en tarso, metatarso y falanges. Tenemos 14 en el tarso, 10 en el metatarso y tenemos prácticamente 28 falanges, dándonos un total, perdón, no dije 54, de 52. 54 son las manos, 52 huesos, y sí, en las manos tenemos 54. En los pies tenemos 52. Tenemos 2 tibias, 2 peronés, que corresponde al número 2. El número 3 serían las rótulas. El número 4 serían los fémures. El número 5 el coxis. Realmente el coxis son 4 vértebras unidas. Están 4 vértebras abiertas en los niños, las cuales se fusionan y se unen ya en el adulto. Eso sería el coxis. En el sacro tenemos un sacro que son 5 vértebras, las cuales se unen finalmente en el adulto. Tenemos la columna vertebral con 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, dándonos un total de 24. Tenemos la pelvis. La pelvis, en este caso sería el ilion, que sería la parte superior de la pelvis, y el isquion en la parte inferior de la pelvis. Entonces seríamos una pelvis izquierda y derecha con 2. Tenemos un solo esternón, tenemos 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 3 flotantes, dándonos un total de 12. Las escápulas o omóplatos, que son 2. Tenemos las clavículas, que son 2. Los húmeros, que son 2. Los radios, los cúbitos en 2. El carpo, que sería la mano, corresponde al número 16, tendríamos ahí en las manos, tendríamos el carpo, el metacarpo y las falanges, y ahí son prácticamente 54 huesos. El yoides, que es un hueso que está prácticamente impar, nuestro hueso yoides, tan importante en la deglución, tan importante demasiado en la respiración, tan importante en la fonación, y que no se le ha dado a veces la importancia que se merecía, ¿no? Se me dice, el yoides ahí está. Ahí es. Macizo craneal, que serían 8 huesos, y el macizo facial, que serían 14, que en este caso serían los 2 unguis, los huesos nasales, los 2 maxilares, los 2 palatinos, los 2 cigomáticos, las 2 conchas o cornetes, el vómer y finalmente, bueno, las conchas y cornetes, el vómer y la mandíbula, ¿no? Que ahí nos darían 14. Y finalmente 3 huesecillos muy importantes que nos van a constituir el oído interno, que sería el martillo, el yunque y el estribo, los cuales se derivan del primer arco branquial, que sería prácticamente el que le daría la forma o el desarrollo a esto. Entonces, esto sería la constitución. Vamos a unas diapositivas más adelante. El esqueleto axial entonces lo tendríamos en cráneo, cara, columna vertebral. Vamos a la siguiente. El esqueleto apendicular, estaríamos estudiando los miembros superiores, los miembros inferiores. Pasaríamos al esqueleto axial, en donde vemos la cabeza, el cuello, las clavículas y la columna vertebral. Aquí vemos integrado en la siguiente diapositiva la planimetría, donde nosotros vemos que la cabeza está desviada hacia la izquierda. Obviamente debe tener afectaciones en la situación del cuello, en los hombros, en las clavículas y en la columna. Y parte de la posturología es el estudio de la postura sí corporal, pero también en el área nosotros
específicamente médico-estomatológica, la posición de la cabeza, ¿no? Aquí vemos la siguiente diapositiva, el esqueleto axial en donde está cabeza, cráneo y cuello, estudiándolos de una forma de perfil. Pasaríamos el estudio de la posturología en la siguiente diapositiva, haciendo un análisis de la parte posterior. ¿Qué notas ahí? Pues su cabecita inclinada, el cuellito está un poquito más largo, el hombro caído, ¿sí? Que tan importante es todo esto de los huesos, que aparentemente nada más decimos, ¿qué notas, no? Pero entonces, si estamos diciendo todos los huesos, pues estamos viendo que completamente el sistema óseo también tiene sus problemas ya. Y aquí estaremos viendo, entonces puede tener problemas en cervicales, puede tener problemas en unas dorsales, puede tener problemas claviculares, problemas en el yoides, problemas en los omóplatos, en fin, entonces estamos ya analizando el esqueleto. Y cuando nos vamos a las radiografías, que es la siguiente diapositiva, nos damos cuenta cómo hay esas escoliosis que se dan prácticamente o curvaturas inadecuadas tanto en los cervicales como el dorsales y lumbares, la que sigue. Esto es lo que se asocia a un cuerpo que está totalmente doblado. No necesitamos una radiografía entonces para darnos cuenta. Con la pura posición corporal del paciente nos estamos imaginando el esqueleto como está. Así es, y más si pones la planimetría completamente de lado, ahí te vas a dar cuenta perfectamente. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, estamos viendo el esqueleto apendicular, que hablamos de los miembros superiores e inferiores. Ahí podemos ver en este paciente la mano izquierda más larga, la mano derecha más corta. Estamos imaginándonos que ya tiene una pierna más larga, una pierna más corta. En este caso, la pierna más, podemos decir, la que más problema puede estar teniendo quizá sería la del lado izquierdo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, cuando vemos el cuerpo humano, como vemos aquí está saludamos a Jean-Pierre Serrano, que es nuestro paciente, nos ha dejado pasar las diapositivas, es nuestro paciente estrella. Jean-Pierre, te saludamos con mucho cariño, gracias por permitirnos utilizar tus fotografías, es un excelente paciente, es el paciente estrella. Sí, hombre. Entonces ahí vemos cómo su columna tiene desviaciones muy características a los 8 años, ¿no? La que sigue, por favor. Y si nos vamos, obviamente, su columna con lo que vienen siendo los huesos ilíacos y el coxis y el sacro, pues no está teniendo realmente en su cadera una posición adecuada, ¿no? Pero fíjate qué importante, Arturo, ahorita que estás hablando de los huesos y tomar la radiografía, ¿sí? A los 8 años ya todos los problemas que trae el niño, ¿no? E imagínate si lo dejamos crecer posteriormente, qué problemas tan grandes iba a presentar. Nos vamos a la siguiente diapositiva, donde esas posiciones inadecuadas del cuello, de las clavículas y de la mano más larga, más corta, pues no era más que una pierna más larga y más corta. Cuando hacemos nosotros los análisis básicamente de sus huesos largos, nos damos cuenta que hay una desproporción en el desarrollo de esos huesos, ¿no? Finalmente, la que sigue, pasaríamos a recordar que una vez que analizamos la postura, también debemos de considerar todos los problemas respiratorios que se presentan en un paciente, la que sigue, las afectaciones como son la deglución atípica, un paciente que no respira bien pues va a tener también posturas inadecuadas en la lengua. Claro. La posturología no solamente es del aspecto óseo, también es de aspectos de elementos orgánicos, en este caso la postura de los dientes, ¿verdad? Que están más adelante, la postura de la mandíbula, la postura del maxilar. Entonces vamos a hablar que en la deglución también hablamos de posturas, la que sigue. Posturas que nos van a dar unas anomalías dentarias muy inadecuadas. Ahí vemos a la paciente como hay interferencia entre sus caninos y la postura mandibular se fue de lado. Entonces fue hacia el lado izquierdo, estamos hablando de un levognatismo, ¿no? La que sigue. Y obviamente la interposición de la lengua nos cambia la postura de la lengua, la postura del yoides, la postura de la cabeza, la postura de los dientes, y todo es postura, finalmente, la que sigue. Iríamos a los problemas foniátricos asociados a respiración y deglución, que eso tendremos una charla larga con esto. Pasaríamos entonces a estos problemas masticatorios. Ahí hablamos también de posturas de dientes, ¿verdad? Claro. Posturas maxilar, postura mandibular, postura de dientes, tiempos masticatorios, que sería una mala incisión, un mal desgarre y una mala trituración. Pasaríamos entonces a las disfunciones respiratorias deglutivas, foniátricas y masticatorias. Traen todas estas como consecuencia anomalías posturales. La que sigue.
En cuanto a la anomalía visual, la posición de los ojos para nosotros también es fundamental, y en la rehabilitación funcional postural hablamos de la convergencia ocular de los pacientes que tienen exoforías, los pacientes que tienen tonos musculares inadecuados. Entonces, la importancia de la visión como en el sistema tónico postural. ¿La que sigue? Fíjate que muchas veces no comprenden por qué la visión es tan importante y por qué nos va a dar una mala postura, ¿no? Simplemente al no dirigir bien la vista vamos a tener que voltear automáticamente la cabeza, y eso va a traernos una contractura muscular del cuello, y ya vamos a tener una postura, mala postura. En el análisis visual, para nosotros va a ser importante entonces estudiar el paralelismo ocular, cómo convergen los ojos hacia el centro, la movilidad ocular determinada obviamente por pares craneales, al igual que la sensibilidad ocular determinada por pares craneales, la hipertonía o la hipotonía muscular, exoforías, cuando un ojo se va, no centra, no tiene un aspecto motor adecuado, y aspectos como es la miopía, el astigmatismo, etcétera, otros, ¿no? Finalmente entramos a las disfunciones auditivas y la importancia del cuidado de la respiración, porque un paciente que tiene problemas respiratorios, gripes frecuentes, adenoides hipertrofiadas, puede empezar a desencadenar problemas bacterianos y virales, y estos van a afectar directamente al oído, y ahí es donde los oídos empiezan a perder audición el individuo por anomalías que se pueden dar también de tipo auditivo y que va a afectar directamente al oído medio. Entonces, la importancia de pensar, como dice el doctor Di Roca en la revisión funcional postural, que la medicina o la estomatología o el cuerpo humano es indivisible y no se puede estar analizando o podemos decir tratando en forma individual. Lo que está afectando un órgano va a afectar a otros. La que sigue, por favor. Y finalmente los aspectos neuropsicológicos, donde el sistema nervioso central, el gran ordenador del cuerpo humano, aquí estos pares craneales en 12, que lo vamos a estudiar también, tienen una repercusión y una importancia fundamental en el aspecto postural, en el aspecto nutricional, en el aspecto respiratorio, deglutivo, foniátrico, masticatorio, visual y auditivo. Si nosotros desde la infancia no tenemos un desarrollo neural, si nuestra notocorda, que es el esbozo primario, embrionario de la columna vertebral y de nuestra médula, no se desarrolla bien, si nuestros somitas, hablando de los que van a dar la formación de los órganos, en fin, todo esto, amigos, que es parte de la embriología, todos estos conceptos que debemos de conocer en el crecimiento y desarrollo craneofacial prenatal y postnatal, nos daremos a la tarea en odontología y mucho más a través de este año, como lo hemos venido haciendo, de sí tener algunas participaciones de algunos invitados, pero vamos a tratar de ir educando, vamos a tratar de ir hablando de estos temas, y los invitamos a unirse a los cursos, a los diplomados o a los seminarios que se están dando a través del Colegio Mexicano de Estomatología Institucional, y donde los profesores de la MOCUAC, los profesores nacionales e internacionales de la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia, estamos trabajando con ellos. Me da mucho gusto que ya la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia, sea dirigida actualmente por Rosa María Alvarado, tenga un grupo de profesores internacionales y grupo de profesores nacionales que están participando. Somos una asociación pequeña pero muy grande, porque no podemos hablar o competir con las grandes como puede ser ADM o como puede ser el colegio en volumen, pero sí podemos competir con ellas en una forma hermana y universitaria en la calidad de la enseñanza y en la cantidad de enseñanza, porque vamos dirigidos. Y ojalá y podamos hacer fusiones y uniones con la Asociación Dental Mexicana y con el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, para que en esta retroalimentación podamos compartir también experiencias y unirnos como lo que somos, universitarios hermanos, y trabajar para que finalmente el desarrollo de la odontología mexicana en estos 109 años siga creciendo, y esa sería la contribución que nosotros como Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia, AMOCUAC, una de las 142 asociaciones de la UNAM, orgullosamente UNAM, y desde la UNAM, desde nuestra trinchera universitaria, podamos estar dando estos apoyos y recibir los apoyos a través de, como es el Colegio Mexicano de Estomatología Institucional, y hacemos una exhortación a la FE Zaragoza, a la FE Iztacala, a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de León
y a la Facultad de Ontología a que nos ayuden, a que nos apoyen para seguir impulsando, y unidos podemos hacer más que desunidos o separados. Entonces queremos trabajar con nuestra universidad y también, ¿por qué no?, poder dar estos conceptos de diplomados, ahora que ya la Facultad de Ontología inicia con los cursos online, y empieza a difundir también a través de online, pues igual nuestra experiencia de más de 4 años online nos seguramente puede ayudar a la Facultad de Ontología. Estamos en la mejor disposición de apoyar para que también nuestros profesores tengan esa comunicación, ¿no? Y podemos tener igual cursos gratuitos, porque no, de hecho estas sesiones de 1 hora cada año, en todo el año, 4 o 5 sesiones al mes,